Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El jueves de esta semana se celebró un encuentro de alianza política a nivel senatorial entre 12 partidos políticos del país. Fue un evento muy interesante porque la diversidad de las fuerzas que concurren, que confluyen, es obvia. Y hemos tenido durante la lucha política del país diferencias. Hemos participado en debates y pruebas electorales encarnizadas. Se han establecido tensiones de rivalidades. Sin embargo, el hecho de reunirnos ahí pasó a ser una especie de lección. Lección relacionada con la conciencia que tiene el país y sus organizaciones políticas que representan gran parte de él, de los peligros a que nos ha expuesto el poder. Ese peligro ha generado grima, sino temor, porque el gobierno ha obrado en una forma muy desacertada en los últimos meses. Y cuando embistió contra la Constitución, la resistencia popular que se le organizó, que brotó, para mejor decirlo, y se organizó en su marcha hacia el Congreso, tanto el partido PRM como Leonel Fernández, ya trabajando en la formación de la Fuerza del Pueblo, fueron vitales para que fueran aquellas manifestaciones ordenadas, civilizadas, sin violencia. Sin embargo, el gobierno se excedió y nosotros desde La Respuesta le dijimos al presidente Medina: usted ha cometido el error mayor de su gestión de poder, de gobierno. 3.000 soldados, caras pintadas, armas de guerra, rodeando al Congreso de la República. Millares de policías, equipos siniestros de espionaje. Llegó a decir un senador que había militares y policías hasta en los sanitarios. En el momento en que el Congreso estaba dispuesto a conocer y deliberar respecto a la reforma constitucional, con el objeto de habilitar al presidente de la República para intentar una reelección para un tercer periodo. Ese hecho violaba la Constitución gravemente, porque esta contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan en auxilio de la
fuerzas del orden, la Policía Nacional, cuando éstas resulten superadas o desbordadas por manifestaciones públicas. Eso fue un signo delicadísimo, que a mi juicio fue el que enseñó más la dureza y la forma torpe pero agresiva en que el gobierno estaba dándole curso a su empeño, a su atrevimiento. Fue vencido no solo por las manifestaciones públicas y la conciencia pública generalizada que hubo, de animosidad, de desagrado, por ese intento de modificar la Constitución a esos fines. Y la verdad es que además intervino la geopolítica. La famosa llamada del secretario de Estado norteamericano Michael Pompeo, visitas precedentes de funcionarios de muchos niveles estadounidenses. Ya ellos tenían por base para sus actitudes una resolución bipartidista, unánime, en la cual vaciaron una especie de doctrina en relación al caso de Bolivia, tratando de atajar al presidente Evo Morales. Recontaban cómo éste había perdido un referéndum, cómo después buscó un rejuego en un fallo judicial y que lo habilitara después de serle negativo el resultado del referéndum. Y advertían en esa misma resolución que esa posición no solo era para Bolivia, sino para el resto de las naciones americanas. Esa era su posición, que el intento de un tercer periodo y la permanencia en el poder con cierto carácter indefinido era para ellos inaceptable y preocupante. Eso derrotó al gobierno. El gobierno se enconó aún más. El presidente Medina llamó al presidente del Senado cuando éste tenía ya el proyecto para irlo a presentar. No lo presente. Ya he tenido una conversación con Pompeo y no va. El presidente Medina pronunció un discurso lamentable, muy trémulo, muy resentido, porque evidentemente la geopolítica le impresionó. En esas condiciones vino el rejuego de tratar de ganar las primarias abiertas a como diera lugar, contra viento y marea. Y arrastró a una institución delicadísima, vital del país, yo diría casi un cuarto poder, la Junta Central Electoral, que tiene rango constitucional, porque ella es la que organiza las asambleas electorales, donde se expresa la voluntad popular, que es la única fuente legítima del poder, de los poderes públicos. La arrastró, evidentemente, a una especie de encrucijada que le ha hecho un daño inmenso. Le ha hecho el daño peor que se le puede hacer a una institución tan importante, la pérdida total de la confianza pública, el colapso de su credibilidad.
La experiencia fue desastrosa. El país la presenció, la vio, porque ahora sabemos todos que con la revolución tecnológica mundial nosotros estamos bastante incorporados a las redes, a millones de dominicanos que tienen información inmediata de lo que está ocurriendo. Y evidentemente el país fue testigo de una prueba electoral en primaria lamentable. El presidente de la Junta, ustedes me han oído aquí decir que yo le tengo una deferencia muy especial, tanto a él como a sus hermanos, especialmente su madre, porque son afectos con raíces familiares que yo respeto mucho. Y cometió el error, y así se lo dije, de buena fe, de no darse cuenta, o si se dio cuenta, no fue capaz de embestir contra la fuerza mayor de la influencia del poder, que tiene siempre esos rejuegos odiosos de los recursos, de si lo doy, no lo doy. Y se cogió el pleito para él. Un pleito que lo llevó en unos niveles muy sensitivos, porque la víctima esencial de toda la experiencia desastrosa de las primarias era un hombre expresidente de 3 periodos, con una inmensa popularidad, una especie de ícono popular, que venía a presentarse como que perdió unas elecciones de alguien desconocido en 32 días, 42 días. Hacerlo candidato de ese partido solo se podía hacer a través del fraude, de las mañas, de todas las maniobras que se hicieron y que fueron denunciadas en forma constante y pertinente. Bueno, en esas condiciones, en ese conflicto, recuerden ustedes que desde la respuesta yo usé una expresión muy coloquial, muy familiar. Vete, Julio, vete de ahí. Porque yo conozco su bonomía y sé de su capacidad por décadas, así como la de sus hermanos. Y le prevenía, están ustedes siendo instrumentalizados por el poder y lo va a llevar a una encrucijada peligrosa, puede venir una catástrofe. Pero mis consejos yo los di de buena fe y no tenían por qué ser oídos. El caso fue que se mantuvo muy viva la polémica, muy áspero el desencuentro, y la Junta perdió la condición de árbitro. Se hizo parte, defendiendo un sistema, un software que ellos mismos habían desarrollado, su centro de cómputo. Los jueces no son especialistas, lo hizo un personal que está ahí. A los jueces le faltó la prudencia, a Julio César a la cabeza, de decir, bueno, nosotros hemos creído en esto, pero vamos a hacer una auditoría forense a fondo, con licitación internacional. Si hay problemas, los primeros en reconocerlos seremos nosotros. Si sale bien, entonces esto que lo hemos adoptado con un ánimo y un espíritu de ensayo. Hemos dicho, vamos a ensayar este sistema del voto automático. Si da resultado, lo usamos en las elecciones venideras del año 20. Pero vamos también a tener el voto documental para verificar y cotejar el resultado electrónico con el resultado documental, cosa que no se hizo. Comenzaron
a dar la información al público de las 4 de la tarde, se siguió la votación hasta la madrugada y se produjeron cosas realmente escandalosas. El sur de la República, hasta la madrugada votando, un 70% de votación, mientras en los centros vitales de la República, los grandes pueblos y la ciudad mayor, era un 40% apenas. Fue un desastre, un desastre. En esas condiciones, nosotros asistimos el jueves a ese evento que se celebrara en el Hotel Antiguo Concord, fiesta. 12 partidos políticos, 2 partidos mayores, 6 aliados de un lado, 6 aliados en coalición, que es el nuestro. Confluimos a ese acuerdo de alianza para el nivel senatorial. 23 provincias negociadas entre los partidos que evidentemente van a venir a fortalecer la pluralidad del Senado y tendrá más fuerza y su papel será más efectivo como poder control del Ejecutivo. Y el acto fue hermosísimo. Yo, al terminar el acto, tuve la agradable experiencia de recibir a los muchachos y las muchachas de la prensa. Y muchas de ellas y muchos de ellos me preguntaban, doctor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Yo les decía, esto es propiamente el principio de desarrollo de un frente nacional importante. Es posible que la República vea el nacimiento y desarrollo, el nacimiento hoy y el desarrollo mañana de ese frente nacional. Porque observen que tal como se dice en la declaración, que se leyera en una forma vibrante, la declaración de por qué la alianza, fuerzas disímiles, que como dije hemos confrontado, nos uníamos a esos fines, como un mecanismo de defensa del Estado de Derecho, de la democracia, blindando a partir de agosto del año que viene el poder legislativo con un Senado plural, que será un magnífico control del poder ejecutivo y previsiblemente sea más fecundo en la elaboración de proyectos importantes. Bueno, eso pasó, pero como he dicho otras veces, los hechos son muy fluidos y muy incesantes. Uno a veces cree tener una noticia a las 2 de la tarde, que es culminante, y a las 5 de la tarde tiene otra, más importante, y a las 9 de la noche tiene otra. Y eso incluso hace más interesante el análisis, pero lo dificulta. Estaba pendiente la situación de la Junta Central Electoral y 2 experiencias que se propuso hacer. Una, el martes, convocando a los técnicos de los partidos para hacer una evaluación y recibir información acerca de la eficacia del voto
automático, el voto electrónico. Los partidos mandaron sus técnicos, los técnicos quisieron leer documentos importantes que llevaban, no se les permitió. En cambio, los responsables plenamente del software, hablaron y pontificaron sobre la normalidad y la eficiencia del sistema utilizado. Los partidos se vieron obligados a revelar sus posiciones en la rueda de prensa espontánea que se produjo en la calle. Había otro compromiso, el del jueves, para discutir, para que los partidos presentaran sus quejas y explicaran cuáles eran las taras y los defectos del proceso, que la Junta oiría eso. Bueno, es decir, que la situación del Congreso se había mudado como fuente de tensiones espinosas a la Junta. A todo esto se produjo la firma de un acuerdo con la Deloitte, una firma que al parecer en su matriz es muy importante, que tiene divisiones en distintas naciones del mundo, Canadá, México, en Europa, en América Latina, aquí en República Dominicana, en Costa Rica. Y eso se hizo horas antes de esa sesión. Claro, llovieron las críticas sobre el acuerdo. Primero porque la Deloitte, que venía de Costa Rica, es la propietaria del 99% del capital de la Deloitte dominicana. Pero la Deloitte dominicana tiene relaciones ya muy establecidas con el gobierno. Incluso en un aspecto muy delicado, junto al señor Andy Dawager, examinaron la propuesta financiera de la Odebrecht y la premiaron tanto que cuando Odebrecht quedó solo en la licitación, ejercieron un novedoso sistema de un licitador virtual. Pero todos sabemos todo el desastre que se ha desprendido de esa negociación. Doña Alicia Ortega, doña Bárbara, según le llamo con gran respeto y afecto, trajo del sindicato de periodistas internacionales todo cuanto eso constituyó, que aún permanece medio desconocido, enigmático, porque está en siglas y por determinar, que uno no sabe en qué momento van a explotar. Pero había una versión de $2 millones para Andy Dawager, que era asociado a Deloitte. Esas lluvias de críticas fueron tremendas. Yo vi en el programa Ganar, Ganar, que dirige mi hijo Juárez, junto a mi distinguido y querido amigo Otoniel Bonilla, hacer la disección de 2 artículos de ese acuerdo. Y a mí eso me erizó los pelos y me llenó de pesadumbre. Y pensé, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? El artículo 6, sobre la responsabilidad civil de la empresa, y el artículo relativo a la confidencialidad debida. Un horror. Pensé 2 cosas. Como mi tesis en la respuesta es que en el poder hay quienes quieren hacer colapsar el proceso de febrero
aunque se lleve de encuentro media junta o la junta entera, el poder que está con su objetivo fijo de reunificar las elecciones para mayo. Ustedes recuerdan aquello de o se muere el rey o habla el caballo. Aprovechar esa crisis, meter la reforma constitucional, llevarse el transitorio 124 y dejar al presidente en libertad de ser promovido por sus ardorosos seguidores. Sobre todo hay gente que tiene la ilusión dentro del poder de que los días del presidente Trump están contados por el impeachment. Y ellos entienden que Pompeo, Trump y esos grupos son los que han producido el veto que les obligó a desistir de la cuestión constitucional y que si una vez eso cese, pues pueden venir cambios favorables, lo viables de lobby. Eso yo lo sostengo en la respuesta como tesis. Hay interés en el colapso y el caos para la crisis como motor de la reforma constitucional y esta como albergue para las aspiraciones rehabilitadas del presidente ya en mayo. Una parte del empresariado, la más activa en la colaboración con todos los desastres, que incluso desarrolló ideas de que era muy costoso eso de dos elecciones, que había que reunificar eso en mayo. Pararon un poco esa ofensiva y ahora la hemos visto y cuando leí el contrato digo, Dios mío, pero fue lo que primero pensé. Esto es una provocación. La Junta se está suicidando, pero está provocando la protesta, porque mantener este contrato con cláusulas de ese tipo, el artículo 6, Dios mío, que si la compañía encontraba cualquier tipo de efecto o evento que pudiera afectar, dañar, alcanzar la reputación, el buen nombre, el prestigio de la Junta, no podía dar a conocer eso, lo que hacía inválido la versión de que era una auditoría, porque una auditoría se supone que es una investigación. En realidad no era una auditoría forense lo contratado, sino un trabajo para darle sostén a las posiciones de los fabricantes, los genios del software, a la posición de la Junta. Yo dije, esto es una provocación, esto evidentemente la Junta está arruinando el proceso porque en esas condiciones, eso que presenten como dándole cumplimiento a la petición de los partidos de auditoría, es una burla, fue lo que pensé. Pero, como dije, las noticias se empujan una detrás de otra. En la reunión del jueves, el presidente de la Junta hace un anuncio espectacular. Deloitte se va, se retira del contrato. Él dijo por los insultos, no. Yo creo que Deloitte se fue porque cuando me imagino que cuando llegó el contrato a los niveles de examen responsable, vecinos de la matriz, comprendieron que eso era una barbaridad, que ellos no podían hacer ese compromiso, sobre todo porque era para darle certificación de provechoso y eficiente al sistema para 2 elecciones del año 2020. Ustedes se imaginan lo que es 2 experiencias de elecciones en un estado, elecciones generales. En esas condiciones, Deloitte se aparta del contrato y el presidente de la Junta en el evento de oírlos dice que definitivamente ellos van a contratar la firma internacional, la que digan los partidos, que era más o menos lo que él había dicho antes
de la firma de ese acuerdo. No se utilizará si no tiene el apoyo unánime de los partidos políticos. Después, entonces, debieran, vengan, que les vamos a demostrar que funciona. Vengan, expongan sus... Julio de un momento dice que al día siguiente iba a desmontar los argumentos de los... Digo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Esto es grave. Porque ese no es el Julio que yo he conocido. ¿Qué está pasando ahí? Cuando usé aquella expresión de vete, Julio, que viene una catástrofe, era que presentía como que iban a venir cosas difíciles que él no la merece, ni lo merece su familia, ni los de los demás miembros de la Junta. Bueno, aparentemente, por la salida de Beloy, la promesa de que se hará la forense, el PRM mejora su propuesta, que era subir de un 5% a un 30% el examen. Y dije, no, que se haga bajo auspicio de la OEA. Y digo que se mejora porque OEA ahora ha estado en la base con su auditoría hecha por la Ethical, no sé qué, una compañía famosa en el mundo por autopsia de procesos electorales. Ya vimos lo que ocurrió en Bolivia. Entonces, lo que se piensa es, bueno, pero si OEA viene, lo lógico sería que trajera la misma que hizo la de Bolivia. Pero yo no lo pienso con un sentido de persecución. Ya el hecho cumplido, ya tenemos un flamante candidato del partido residual, del PLD, que va quedando después del tsunami, de la salida de Leonel Fernández, que se está llevando todas las esencias de ese partido. La cúpula va a quedar en un cascarón, va quedando. Yo digo, bueno, aparentemente ya para febrero no estará como una imposición el voto automático, el voto electrónico. No. Él reconoció que había errores, que la transmisión se hizo muy prematuramente, que no se contaron los votos. Bueno, en todo caso, en medio de esto, por eso hablo de la noticia, viene la noticia de las elecciones de España y aparecen los españoles, 37 millones de españoles votando con su boleta, en su urna. Como hemos visto en Argentina, en todos los países donde se han estado celebrando elecciones, porque son 182, 186 naciones del mundo que no tienen el voto electrónico, ni el automático, no. Su boleta y sus actas. La de España noté que tenía una ventaja cualitativa que ojalá aquí se pudiera implementar, la Cámara. Una Cámara que, sobre todo en la fase más crítica y peligrosa, el conteo de los votos y la clasificación y el otorgamiento de los votos, está tomado en Cámara y se conserva. Es más difícil maniobrar contra algún partido, contra algún candidato. Eso puede ser un progreso y mejoraría mucho la eficiencia del voto documental. El caso es que después que pensé, esto es una provocación, esto no puede ser, esto es absurdo. Pensé otra cosa. Y lo voy a comenzar a explicar en una forma muy sencilla. A mí siempre me ha llamado la atención aquello de que en casa del herrero, asador de palo. Y lo sé por mi propia experiencia. Yo soy muy esmerado, he sido, y mis hijos lo son,
cuando atendemos casos de terceros. Sin embargo, yo particularmente soy un descuidado enorme para firmar para papeles y cosas. Es decir, yo no tengo la curiosidad penetrante de leer y cerciorarme en lo mío. Caramba, pero en casa del herrero, asador de palo. En la medicina ocurre algo que no es exactamente igual, pero medio relacionado. El peor paciente del mundo es el médico. Ellos le indican tratamiento de todo tipo a todo el mundo. Ay, pero háblale de ponerse una inyección. Nada. Un paciente casi peor y más renuente que un niño. Cuando yo vi a Julio firmando las fírmicas que pasaran, firmando el contrato, me dije, Julio no leyó ese contrato. Y si lo leyó muy superficialmente, muy por arriba, y no captó el peligro de ese contrato. En la oficina que fundara su padre hay abogados. Él, su hermano Servio Tulio. Pero hay uno que yo le llamo Portalis, que fue un sabio tratadista francés que fue determinante en los procesos de la codificación francesa. Muy estudioso, creo que está en la dirección de la Escuela de Derecho de UNIBE. Muy estudioso, muy preparado y juicioso. Y pensé, voy a decirle a Julio, Julio, llévale ese contrato a tu hermano Julio Miguel. Y pregúntale si él concibe que tú pudiste firmar eso. No. Creo que hay ahí algo no santo. Y voy a repetir una anécdota, no, un episodio que vivimos nosotros en la Escuela Política Presidente Ramón Cáceres de la Fuerza Nacional Progresista, el 11 de noviembre del año 2011. Asistió el presidente de la República, Leonel Fernández, entonces presidente, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, porque se iba a firmar el pacto de alianza de la fuerza con el Partido de la Liberación Dominicana, el cuarto. Veníamos desde el 93 pactando alianza. Supe 4 meses después, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que había ocurrido en ocasión de esa firma. Llega a la Fuerza Nacional Progresista un proyecto, ya una versión final del pacto, que elaboraron la gente del equipo político de Danilo Medina. Los muchachos me dicen 4 meses después, me cuentan qué pasó. Si me lo hubiesen dicho cuando se produjo, posiblemente el acto que se celebrara donde hubo discursos, habló Danilo, habló Pelegrín, que renunciaba a su candidatura presidencial para abrirle paso. Si me lo dicen a mí, posiblemente en el discurso largo mío hubiera habido párrafos peligrosos. Porque Pelegrín los había recibido el día antes y dijo, oh, sí, está muy bien. Pelegrín es un intelectual, cultísimo, un preparado, muy recto. Lo vio bien, correcto. Pero mi hijo Juárez, que es abogado, voy a decirle para no extenderme en calificaciones, abogado, lee el documento y dice,
¿y quién redactó esto? Que va a firmar mi papá. Porque yo estaba allá trabajando los preparativos, un encuentro de importancia. ¡Ay, Dios! Quien redactó eso lo hizo con todo el rencor, con todo el odio que podría hacer frente a Leonel Fernández. Admitía en ese documento todos los periodos de atrás como horrorosos. La corrupción, bueno, todo, incluso el papá iba a quedar comprometido porque yo era funcionario de ese gobierno, tanto en droga como en anticorrupción, en ética. Dice Guari, no, eso no es posible, ¿qué es eso? Llaman a Pelegrín dice, ¿cómo? Yo no lo había visto. No lo había visto, porque siempre está de una cosa para otra. Entonces va donde el candidato, Danilo Medina, dice, mira, nosotros vamos a hacer el modelo, el mismo que usamos desde el 93. Danilo dice, sí, cómo no. Que Danilo estaba realmente ajeno al contenido de eso. ¿Quién lo había redactado? El equipo de Montalvo. Yo muchas veces digo que si yo hubiese presentado, me llega a mí, yo no lo iba a leer, en casa del herrero asador de palo. Ya mis hijos lo habían visto. Yo lo iba a llevar. Leonel Fernández firme, yo voy a firmar. Leonel lo firma. Danilo lo firma. Bueno, eso hubiese bastado para un sometimiento criminal, pero de mucha envergadura contra Leonel Fernández. Porque era totalmente absurdo que se dijeran las cosas que se decían ahí. Pero ya se veía que la intriga del rencor estaba trabajando. Si caía en ese gancho, tanto él como yo, porque yo iba a quedar. Bueno, pues usted firmó eso y dice que todo eso era así y que realmente ese antes era un horror y que solo vendría la redención sublime con lo que llegaba, el antes y el después. La gente del 9-11. ¡Qué horror! Hago la historia porque yo me atrevo a pensar, no a probar, que Julio no vio ese contrato, o lo vio muy a la ligera. No precisó los alcances de esas cláusulas. El contrato con Deloitte. Afortunadamente, Deloitte se retiró. Deloitte, que había tenido la experiencia de ir conjuntamente con el señor don Andy Dawager a revisar la propuesta financiera de en la licitación en que solo había quedado Odebrecht en Punta Catalina. Pero doña Alicia, entre los papeles que hablan de $2 millones a don Andy Dawager, que ya creo que fue a Procuraduría para explicarlo. Pero pagado por compañías de las operaciones estructuradas del dolo y el soborno de Odebrecht. Parece que también Deloitte le cogió algún tipo de espanto al asunto. Y lo he pensado porque viendo el acto que notificó mi hijo Vinicio en la mañana, hizo una mención no directa, pero sí mencionó la concurrencia de Dawager con Deloitte en esa experiencia que está sometida en suspenso a una investigación criminal de alto calibre. $39 millones. Es posible que la matriz y la misma gente que vino de Costa Rica pensara, bueno, esto puede terminar en un lío inmenso y a lo mejor terminamos nosotros enganchados en el problema de Catalina por el socio o el asociado o el compañero de ruta que teníamos, que está ya declarando en Procuraduría.
aunque naturalmente en la paradisíaca Procuraduría para esos expedientes, que están muy bien guardados, en refrigeradores mejores que la de las funerarias, pero que evidentemente van a ser trastornos y dolores de cabeza a futuro. En definitiva, los días han sido muy tensos. Y yo a Julio lo he visto, otorga perdón a todos los que le hayan insultado, cosas. Y le repito a él, y particularmente a él y a Roberto Saladín, mi entrañable amigo, a ellos dos en especial, con el respeto mayor para los demás, a quienes respeto y quiero lo mejor para ellos. A mis amigos más antiguos, más vitales, váyanse. Váyanse porque el poder no está de buena fe. Y van a venir travesuras, y van a venir tramas, y se van a producir situaciones engañosas, difíciles. Y sobre todo, ustedes han experimentado como junta un descalabro inmenso en la fe pública. La confianza pública la perdieron. Cuando perdieron la condición y la imagen de árbitros. Y sería muy problemático intentar la participación en lo que falta. Falta el 20, que es un enigma inmenso. Porque además no voy a mencionar las tratativas y las maniobras que se están haciendo tratando de atajar a Leonel Fernández, impidiéndole que claramente nada menos que en los niveles del presidente interino del PLD que se inscriba su candidatura, porque él ya fue candidato. Y de ahí surgieron los excesos aquellos de que él no fue precandidato, sino candidato a candidato. Todas esas locuras y bajezas. Todo eso está en el caldero. Y no solo en la Junta, sino en el Tribunal Superior Electoral. Ya está apoderado el Tribunal Constitucional. Hay un amarre de trastornos, unos nudos delicadísimos, con un poder de mala fe que no tiene interés. Hay que prepararse para cosas peligrosas. Por eso digo, repito, no quiero ver a mis amigos en las tormentas posibles por venir. A todo esto sobrevienen otros aspectos. Nos visita un almirante norteamericano, jefe del Comando Sur, Greg Faller. Fue a Jamaica, estuve leyendo el relato en el Miami Herald de hace 3 días y vino a República Dominicana. 22 ejércitos de América Latina representados en una reunión de Punta Cana. Pero hizo un alto, un paréntesis, y vino a visitar al presidente Medina. Ya había venido la subsecretaria de Estado, mano derecha de Pompeo, con funciones especiales para el Caribe, Canadá, que parece que es una funcionaria de mucho prestigio y de mucha influencia, antes del almirante. Los norteamericanos quieren saber, según dice el propio almirante Faller, conversaron sobre los problemas de Venezuela, de Nicaragua,
Señores, no seamos ingenuos. Hay una guerra de escala mundial de superpotencias. Y en la región la cosa está que arde. Solo hay que ver el drama, no de Bolivia, que ese todavía es más hondo, porque estamos viendo cómo se van confrontando las dos mitades de esa población, que no creo que son dos mitades, sino 2/3 y 1/3. El tercio indígena y los 2/3 indígenas y lo otro de Santa Cruz. Esa gente está inquieta. Haití tiene control cualitativo de sus protestas. Hay una actitud, porque vinieron y celebraron congresos, dirigentes de izquierda importantes. Se trata de una situación conflictiva en toda la región. República Dominicana, lo menos que necesita es un desorden. Y si siguen trabajando en la forma que lo han venido haciendo en el plano de la lucha de poder, el desorden va a ser inevitable. Y aquella gente sabe cuáles pueden ser los desenlaces de un desorden de eso. Y hacer peligrar incluso nuestra propia independencia. No estamos hablando de tonterías. Que la isla puede incendiarse. Lo sabemos. Entonces, en la marcha electoral normal, correcta, ordenada, bloqueada, ensuciada, trastornada, no es bueno. Bien. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, canal 23, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana. Telenor, San Francisco de Macorís, 6 de la tarde, 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía el domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, canales 22 y 52. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que Musavisión, TV3, TV Plata, 9 de la mañana a 11 de la mañana de domingo. Que los canales amigos de Constanza, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, también reproducen en los tiempos pertinentes nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, en la versión central de domingo a las 11. Hit 92 de 6 de la mañana a 7 de la mañana de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.